dedicar el programa de hoy a ver cuál es el cuadro de situación de la clase obrera en la actualidad, del movimiento obrero. Entendido no solo mirando lo que está pasando por arriba en las cúpulas, sino que está pasando también por la organización de base. Hernán Izurieta, ¿cómo la cosa en ATE en general? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo está haciendo la organización en lugares de trabajo? ¿Cómo ves esta perspectiva de enfrentar la situación de un gobierno que está a la ofensiva, sobre todo sobre los estatales? ¿Cómo ves esto? Bien, ahí la particularidad de nuestro sector es que fue como uno de los, quizás el inicial en términos de recibir los golpes de parte del gobierno macrista a nivel nacional y también, cabe decir, de distintas administraciones provinciales de otros signos políticos, en mano del Frente para la Victoria en varios de esos casos, donde hubo despidos masivos, que nosotros siempre los leímos como una ofensiva que, si bien tenía su mayor impacto entre los trabajadores y trabajadoras estatales, estaba pensada hacia el conjunto de la clase porque anticipaba y transmitía un mensaje hacia el conjunto del movimiento obrero y hacia las cámaras empresariales, etcétera, de que era momento propicio para los despidos, sino también por el efecto de disciplinamiento que tenían esos despidos en el conjunto de la clase trabajadora. Con lo cual, nuestro gremio tuvo y tiene una responsabilidad muy fuerte respecto a las luchas de resistencia a esos ataques que ha desplegado el gobierno. En ese sentido, lamentablemente, la interna permanente y muy fuerte y exacerbada de las conducciones de ATE no han hecho flaco favor a la posibilidad de desplegar masivamente la resistencia de los trabajadores y trabajadoras estatales frente a esos despidos. Eso es una realidad contundente. A su vez, ATE en el Estado no está solo ATE, sino que, de acuerdo a las jurisdicciones, a nivel nacional está UPCN, que es el gremio oficialista del oficialismo de turno. Claramente ese es el contexto, con lo cual más aún es fundamental que ATE pueda desplegar niveles elementales de unidad de acción del conjunto del sindicato para traccionar y presionar hacia el conjunto de los estatales. Y en ese marco la realidad ha expresado otra cosa, que el enfrentamiento entre el sector que responde más al kirchnerismo, que dirige hoy la seccional capital, y la conducción de ATE Nacional, en muchos casos ha obstaculizado severamente la posibilidad de unidad de acción, y una unidad de acción que tiene, desde nuestro punto de vista, ser fogoneada por la base y apuntar a alcanzar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras estatales. Nosotros en el Ministerio de Trabajo hemos logrado hacer asambleas masivas que incluso traccionaron de hecho a todas las afiliaciones de UPCN, que es el sindicato mayoritario, y pudimos hacer de conjunto importantísimos hechos de resistencia. Si se lo mira retrospectivamente, la seguimos peleando porque seguimos peleando reincorporaciones, pero si ves el proceso general, buena parte de los objetivos planteados por el gobierno macrista los ha cumplido porque ha despedido a más de 10.000 compañeros. Las reincorporaciones han estado muy por debajo de la resistencia que hemos dado en muchos sectores y de lo que sería razonable para un nivel de ataque de esas características, lo que nos llena de preocupación de cara a un diciembre donde, dadas las condiciones de precarización en las que se encuentran miles de compañeros y compañeras en el Estado Nacional y en las distintas administraciones, muy factiblemente nos encuentre ante escenarios parecidos. Hay muchos contratos que fueron prorrogados hasta fin de año, ¿no? Sí. Y después se verá, ¿no? Sí, estamos, con lo cual es una situación de preocupación permanente para nosotros. En ese marco, más que para las unificaciones de cúpula, lo que bregamos y planteamos es que tiene que haber unidad de acción en los hechos y para la lucha. Queremos unidad, pero para luchar y defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Los esquemas de unidad que están cerrados entre cuatro paredes y que responden fundamentalmente a las necesidades de los dirigentes, me animaría a decir que en la mayor parte de los casos no responden a las necesidades de los trabajadores o no necesariamente la unidad de las cúpulas va a favorecer la posibilidad de lucha de la clase trabajadora. En muchos casos vemos que va a contramano, porque por ejemplo, y volviendo al caso de la CGT, es una unificación que en un sentido se anticipa para poder monopolizar y controlar en mejores condiciones la posibilidad de la lucha obrera que pueda rebasar a esas mismas conducciones, que los tipos por algo están hace 29 años donde están, con lo cual olfatean mejor que nadie por dónde viene el pulso de la lucha de clases. Esta cuestión, vos sos delegado general del Ministerio de Trabajo dentro de ATE, por lo tanto estás en el ambiente de la CTA o de la CTA. Sí. ¿Cómo se ve esta cuestión de la CTA, estas ideas de unificación y lo que parece es una crisis abierta e irresoluble en la CGT, en la CTA autónoma, ¿no? Como estas dos cosas. Bien, ligado a eso y compartiendo parte del análisis, porque creo que la reunificación a medias de
de esta CGT, entre otras cosas, también tiene un carácter de alguna manera preventivo desde el punto de vista de los intereses de esas cúpulas dirigentes, en el sentido de poder monopolizar los niveles de descontento y de resistencia obrera y popular que incipientemente empiezan a reflejarse, y hacerlo a su vez con un claro costado político, porque es una CGT parcialmente reunificada y muchísimo más cerca de lo que es el peronismo renovador de Massa. 2 de los 3 integrantes del triunvirato son parte de ese espacio, con lo cual es un proceso que en el plano sindical está muy ligado a la interna del movimiento peronista en general, y la evolución de cómo se resuelve esa rosca en el plano del movimiento sindical va a estar absolutamente atada a cómo se resuelva la rosca más grande y abarcadora, que es la interna del peronismo. En ese sentido, acá se señalaba, por ejemplo, hay un sector dentro de la CGT que quedó fuera de ese esquema de triunvirato, que es el que se referencia en Palacio, en el bancario. La corriente federal de trabajadores. Exactamente, que por ejemplo participa y ya ha anunciado su participación en lo que va a ser la marcha federal convocada por la CTA que dirige Hugo Yasky, que inicia el 31 de agosto y que el 2 de septiembre llega a la ciudad de Buenos Aires, que va a haber una movilización central y seguramente será importante en el centro porteño, que va a sintetizar todo lo que viene siendo más la iniciativa expresada por el sector de la CTA, que fue oficialista en la etapa anterior y que está con su perspectiva, sus métodos y sus definiciones, impulsando niveles de movilización y presionando desde ese lugar a sectores de la CGT, y lo que a mi entender va a ser cada vez más en creciente articulación con ese sector de la CGT que queda por fuera del acuerdo del triunvirato, impulsando niveles de intervención. En ese marco, la discusión, en lo que nos toca más respecto a la CTA, está planteado en términos de unidad, y se avanza en ese sentido muy posiblemente alguna forma de unidad muy por arriba entre la CTA de Yasky y, a esta altura, el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Michele, y un sector muy minoritario de dirigentes, porque a su vez al interior de la CTA Autónoma hay un enfrentamiento muy grande. Incluso parece ser que ATE Nacional, bueno, no sigue a Micheli, pero aparte tampoco va a ir a la marcha federal, por lo menos hasta hoy a la tarde no hay resolución, parece. Muy factiblemente, con lo cual, si vos mirás de conjunto, hay todo un escenario donde hay disputas en el plano de las cúpulas y de las direcciones, y por abajo el proceso es bastante diverso. Hay sectores que están saliendo a la calle, si bien no es el nivel de movilización y respuesta obrera y popular que uno podría imaginar si se lo mide o se lo compara respecto a la virulencia del ataque hacia las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo, si se lo mira históricamente a 8 meses, a 9 meses del gobierno de Cambiemos, ya los niveles de movilización son importantes y marcan una presencia de la clase obrera en la calle, y a su vez van condicionando los planes que está desplegando el gobierno macrista. En el caso de ATE, sobre todo la seccional el Gran Capital, Buenos Aires, ¿no? Todo este surgimiento que ha logrado este sector kirchnerista que ha logrado ganar las elecciones en la seccional Capital. ¿Es un sector kirchnerista puro o tiene que ver también con la tradición del peronismo y ese tipo de cosas? Conviven distintos afluentes en ese sentido. En Palma una generación de mayor recorrido con lo que es la expresión de toda una nueva camada de trabajadores y trabajadoras estatales, que sobre todo en el Estado Nacional, con 12 años de gestión y 3 administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, favorecieron una nueva realidad y composición del plantel de trabajadores y trabajadoras del Estado. Eso naturalmente se expresa en niveles de afinidad con el kirchnerismo, posición política, opinión política que nosotros respetamos absolutamente, construimos con independencia política de las gestiones de turno, y es más, nosotros hemos podido presentar la lucha que dimos a los despidos porque nos apoyamos en la experiencia de haber luchado como junta interna, en nuestro caso particular el Ministerio de Trabajo, durante 6 años de manera intransigente, inclaudicable, señalando la precarización laboral. Nosotros le señalábamos al anterior ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que no podía ser que hubiera todo un planteo de trabajo decente y digno de las puertas de afuera hacia el ministerio y puertas dentro del ministerio, imperaba la precarización laboral. Nosotros, sobre la base de esa lucha absolutamente consecuente contra la precarización, pudimos parar y desarrollar la lucha frente a los despidos. Siempre decimos, los despidos, la condición de posibilidad fue la precarización, pero no necesariamente la precarización debía traducirse en despido.
hacemos esa caracterización, tenemos una apertura a discutir con nuestros compañeros y compañeras, independientemente de sus posiciones políticas, incluido lo que votaron a Macri y están arrepentidos ahora. Lo que sí defendemos de forma intransigente es la independencia política de cualquier tipo de gestión, porque los intereses de los trabajadores y trabajadoras en general y de los laburantes del Estado en particular tiene que trascender la gestión de turno. Y es un error, y que eso lo hemos señalado a los compañeros que hoy conducen AT Capital, cuando eran parte de la anterior conducción fragmentada con el sector más vinculado a Pablo Micheli en ese momento, que subordinaban su adhesión al gobierno kirchnerista, a la política sindical. De hecho, durante todo ese tiempo no pelearon nada contra la precarización, y ahora no es que la precarización surge ahora, sino que lamentablemente la veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Más allá de eso, creemos que hay que construir por abajo unidad de acción para pelear de conjunto en defensa de nuestros intereses.